Hola a todos y todas, bienvenidos. Estamos en esta presentación, esta disertación que se titula Regulación del cannabis en Argentina y estamos con Gabriel Jiménez. Gabriel Jiménez es director de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal, ARICAME, y es director nacional de Articulación Federal en el Instituto Nacional de Semillas. Desde hace varios años acompaña a las organizaciones y especialistas en la dimensión productiva del cannabis y el cáñamo. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Yo me voy a parar. Está entrando gente. Vamos a esperar un poquitito. Hola Gastón, ¿cómo estás? Sole, ¿se ve bien ahí? Estamos probando como si fuéramos una especie de grupo de música que suena los acordes del bajo. Bueno, hay cultivadores, eso está tan bueno, y hay organizaciones. Bueno. Yo creo que voy a poder hablar sin micrófono. No pasa que por la grabación. Listo. Bueno, primero, decir que es un gusto enorme estar en Córdoba. Es el segundo año consecutivo que estoy en Córdoba, que estoy en la Expo Córdoba. Es una alegría tremenda poder ver que ha crecido muchísimo y la primera estuvo increíblemente buena. Me encantó por un montón de cosas que tienen que ver con la industria, con la historia de Córdoba en el desarrollo productivo, en el desarrollo agroindustrial y la impronta concreta de una Expo que tiene la característica que sus organizadores son una organización de cannabis histórica, que tiene territorio, que tiene que ver con Córdoba, que tiene que ver con la defensa de los derechos civiles, que tiene que ver con la difusión de la planta, de las características de la planta, que tiene que ver con la posibilidad de articular con otras ramas científicas y otras prácticas agronómicas. Por eso es tan importante la mirada de nuestras organizaciones, de nuestros cultivadores, de nuestros científicos que son los que están a campo. Ellos construyeron esta realidad junto a las madres, a los padres, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, a todos los que necesitan cannabis. Y cuento esto, y siguiendo en esta temática de la previa de un recital de rock, porque me parece que en estos momentos donde la industria se empieza a regular y la 27669 empieza a tener cuerpo, están pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país algunas cuestiones que tienen que ver con retrocesos. Retrocesos que tienen que ver con derechos adquiridos y que tienen que ver con la regulación en la Argentina de la 350, a la 27669. La ley de medicina de cannabis medicinal y la ley de la industria del cáñamo y del cannabis medicinal. En ese trayecto me voy a enfocar hoy yo, pero quiero volver a repetir, como hago siempre, que no se puede pensar en industria mientras haya cultivadores presos y cultivadoras presas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. No hay posibilidad de construir industrias si no se garantizan derechos, porque las reglas de juego empiezan a verse más grises y las interpretaciones son subjetivas. Hay que normar con parte del proceso de desarrollo y acompañar con normativas científicas, pero también con claridad territorial, técnica. Por eso vamos a hacer un recorrido de lo que fue la resolución 5, y muchos de los que están acá ya me escucharon, así que suena repetido, pero le vamos a poner la impronta de la etapa. Una impronta de la etapa donde muchos de ustedes están esperando la reglamentación de una ley que no es mágica, que no es maravillosa, sino que está hecha por hombres y mujeres y que tenemos el compromiso de mejorarla todo el tiempo. Por eso aspiro y aspiramos todos los directores y nuestro presidente de la agencia construir una reglamentación que sea la posibilidad del inicio
de la industria del cannabis y del cáñamo industrial y alimentario y del cannabis medicinal y terapéutico. Y esto para mí es importante también porque tiene que ver con cómo subjetivamente también nos disputan los sentidos de las palabras. Y lo importante que fue la 27350 fue el carácter terapéutico de esa ley, aparte de lo medicinal, es poner al cannabis en el lugar no solamente de una medicina, sino del acceso a una terapia para mejorar la vida de todos nosotros. Y en ese sentido, hola, ¿cómo estás, Facundo? ¿Cómo va? Jorge. Y en eso, me parece que está el desafío de construir una industria del cáñamo que tenga ese mismo mensaje que fue la articulación de nuestras organizaciones con el desarrollo del cannabis medicinal. De que el cáñamo industrial y alimentario sea una oportunidad también para los pequeños y medianos productores, también para las organizaciones, también para los bancos genéticos como el que vimos Nico hace un rato, que es la experiencia californiana de mujeres en cooperativas desarrollando tecnología científica de alta calidad porque está desarrollado por cultivadores y cómo va cambiando la semilla con el esqueje y el clon. Bueno, todo eso que saben ustedes y que yo no voy a hablar acá porque saben muchísimo más de lo que... Ah, ya está. ¿Cómo estás? Me parece importante que refresquemos hoy más que nunca cuando vemos que están allanando algunos criaderos de la categoría A, refrescar cuáles son las leyes vigentes en la República Argentina. Y en eso me parece que nuestros abogados tienen que acompañar más que nunca, no solamente a las organizaciones y a los cultivadores y a las pequeñas y medianas y a las grandes empresas en el acompañamiento legal, sino también la interpelación a la justicia de lo que quiere interpretar sobre procesos que están garantizados hoy, Bueno, ¿largamos? Buenas tardes y a todos y a todas, porque entraron muchos más, así que los saludo nuevamente. Sí. Bueno, acá está el objetivo de la 27350, que la conocen todos, que era regular la investigación. La verdad que cuando se votó de una manera y la reglamentación fue un mamarracho. Digo por las interpretaciones que se hacen a veces, los estados locales, provinciales, nacionales. Y la verdad que el autocultivo y toda la demanda de las organizaciones no estaba contemplada. Y hubo una voluntad política de modificar y tomar la identidad de esa ley y se modificó en la reglamentación, en la nueva reglamentación de la ley, que fue en el año 20. A partir de ahí empieza la historia, una historia que tiene que ver con la construcción de la 27350, con el Consejo Consultivo, con la articulación de las organizaciones y las universidades con el Estado para empezar a hacer un camino que tuvo de protagonista una historia que está estudiándose en el mundo y que Alemania acaba de tomar al ReproCan como modelo para avanzar. Y los bancos de semilla europeos toman el modelo de desarrollo y de certificación del INASE como modelo para poder certificar semillas de cannabis, esquejes de cannabis, clones de cannabis, certificados para el mundo. Y eso lo construyó también las organizaciones, lo construyeron también nuestros científicos y el Estado. Eso fue la diferencia de la reglamentación del 17 a la del 20. Y bueno, nada, la resolución 05, la de Carla Bisotti, instando a un organismo del Estado, en este caso el INASE, a tener una normativa de articulación que era tener nada más ni nada menos que el insumo más importante de la cadena, que es la semilla. Sin semilla no había producto, se hablaba del porro pero no se hablaba de la semilla. Los breeders nuestros traían la genética en el bolsillo, se la guardaban del paraguayo que se fumaban, o iban de vacaciones a Brasil, o a donde fueran y la traían y empezaban a investigar, a tener su medicina, porque el prohibicionismo hacía que fuera todo ilegal. Aún hoy está vigente la ley, ¿no?, de drogas.
En ese proceso había que blanquear la semilla, porque sin semilla no había medicina. Y si no había genética, no había medicina trazable para los usuarios y usuarias, para los pacientes también. Y bueno, eso cambia claramente la concepción y se avanza en demandas históricas. Que si había un sujeto que construía semillas, había cultivadores, y que esos cultivadores habían estado la mayoría presos porque estaba vigente la ley de drogas. Y había que construir en perspectiva de industria, nos decía el Estado, porque era una oportunidad, viendo la experiencia de Estados Unidos, de Europa, algunas regulaciones nacientes como la de Uruguay, que muestra el avance en derechos civiles tan claro como fue para todos nosotros. La posibilidad del Uruguay y el cannabis Uruguay posibilitó que nosotros pensemos en la República Argentina en eso, que podamos pensar una regulación a medida. Y bueno, en ese sentido, el Estado se hace cargo de la agenda histórica de las organizaciones, porque también el Estado lo componen mujeres y hombres que transitan la sociedad y que también son contemporáneos a estos valores y también a estas penurias que acercan al cannabis a muchos de nosotros. Y fue así que el Ministerio de Agricultura da un paso más contra el prohibicionismo, y lo que insta es no solamente a tener una semilla nacional de cannabis, sino que haya un germoplasma nacional de cannabis sativa L, y con esa resolución tumba el prohibicionismo del cáñamo. Todos derechos logrados en los últimos 24 meses. Decisión de una política de Estado, de un ministro como fue Basterra, como fue la decisión de su jefa de gabinete, la actual presidenta del SENASA, Diana Guillén, y en ese momento jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura, pensando que era necesario plantear el cáñamo como modelo de desarrollo para adquirir soberanía científica, y en eso me parece que cambia no solamente una coma, sino lo que tumba es el prohibicionismo que la dictadura militar de Videla y de Martínez de Hoz pone a la planta de cáñamo, que no tenía regulación adversa ni siquiera en Rusia y en China, de la planta de cáñamo, sí tenía en la Argentina a partir del lobby económico que venían desarrollando en la década del 70 empresas ligadas a los plásticos. Pensar el modelo del cáñamo como un modelo ambientalmente sano, pero también de reconversión productiva y ambientalmente ligado más a la bioeconomía que al extraccionismo. Concepto también en disputa en el cannabis. Entonces, si el Estado, si el Ministerio de Agricultura le decía al INASE que vaya en busca de germoplasma nacional, teníamos que garantizar que los cultivadores pudieran desarrollarse científicamente, que nuestras organizaciones que estaban investigando y trabajando preclínicamente con pacientes pudieran tener trazabilidad y pudieran tener también la posibilidad de ser fitomejoradores, de ser investigadores. Y a partir de la 140, nuestros técnicos, bueno, está Guillermo Correa, el ingeniero agrónomo Guillermo Correa acá con nosotros, que es parte del equipo interdisciplinario que tiene el INASE, que es para nosotros el primer orgullo de tener ingenieros agrónomos y a Laura Villamayor como agentes del territorio, pensando en la gente que trabaja en cannabis, no pensando en normativas sin alma y sin cara. Eso fue lo que cambió. Y aprendimos muchísimo en ese intercambio con todos. Y ese equipo hace la resolución más importante para mí en la historia del cannabis actual, que es que la 413, que ustedes, que un breeder, que una organización se pueda registrar en la categoría A como fitomejorador, en este caso de cannabis, como un breeder de soja, como un breeder de trigo, como un breeder hortícola. Y en eso ponemos un estándar más alto en el cannabis, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, porque no había espejos para mirarse.
Y empezamos a ver que teníamos que normar la cadena del desarrollo de la genética. Y ahí fue, si podés, una más. La resolución 260, de la cual Guillermo Correa fue uno de los redactores, que es que el GROW tuviera la categorización de expendedor de semilla en la categoría F del INASE y le dé categoría y posibilidad de venta legal de semillas. Hoy, Facundo Meligeni acá, propietario de una genética registrada, hermano, que pudieran vender. Ya no le ponía un Estado a la cárcel, sino que le ponía la posibilidad de desarrollar una industria que en el mundo norma, genera trabajo, que empatía con el medio ambiente, donde mujeres y hombres tienen las posibilidades concretas de acceder, donde tenemos modelos de asociaciones que son modelos en la industria actual. Entonces nosotros necesitamos que estas normas tengan anclaje de verdad y que si queríamos desarrollar la industria de la semilla, pensemos en cómo es la industria semillera de la República Argentina, porque la identidad del cannabis se le iba a dar el cannabis argentino que existe, que no es un eslogan. El cannabis argentino existe y tiene características regionales y de economías regionales. La identidad que tiene en Rosario no es la misma que se tiene ni siquiera en un campo a 30 kilómetros, porque se da un desarrollo urbano en un lugar y en el otro tiene más que ver con el desarrollo extensivo, tiene que ver con el clima, ambientalmente, cómo nuestros cultivadores hacen exterior en zonas como la Patagonia, cómo construyen invernaderos y hacen cultivo controlado en nuestro Cuyo. Bueno, esa posibilidad de los cultivadores que estaban frente al prohibicionismo, nuestros comerciantes, eran penados bajo la ley de drogas. A ver, teníamos que ponerle estándares más altos, y van a estar estándares más altos todavía, porque estamos construyendo una industria para el mundo que empieza a crecer ahora y que lo que tenemos que hacer con responsabilidad es no cagarla, porque si la hacemos mal se nos va a complicar y va a ser un sueño perdido, porque tiene que ver no solamente con la posibilidad de los derechos civiles, sino con la construcción de una economía fuerte que cree empleo, arraigo, economía local, distribución de recursos, disputa medioambiental de la producción, modelo productivo de claro contenido agroecológico por definición. Si hay cannabis medicinal, el único modelo posible es el agroecológico. Y no digo orgánico, porque a veces cuando uno habla orgánico parece que hay una certificadora por ahí, ¿no?, que tiene intereses. Y como el cannabis se tiene que mirar con otras economías regionales como la del vino, por ejemplo, ¿no?, que a veces la diferencia le hace una certificación orgánica. La verdad que no hace a eso, sino que tiene que ver con los gustos de las variedades y el corte y dónde fue guardado y si fue más temprano o si fue más tarde. Bueno, nuestros cultivadores de cannabis hacen eso. Y en esa articulación con el médico le dicen que si lo cortan más temprano, probablemente ese THC se pueda usar para curar a nuestros niños o trabajar con cánceres severos. Porque eso hacen nuestras organizaciones, ¿eh? Y hay que decirlo, eso es lo que hacen. Poner el cuerpo, construir medicina trazable y tener pacientes para poder curar. Bueno, en esa construcción, a veces que parece un cuento romántico, tenemos que construir la industria. Y ahí llega la 27669. Entonces me llama por teléfono Facundo Meligeni y me dice, pero Gabriel, ¿hay licencia ya para poder producir? Porque yo quiero comercializar lo que produzco. Tiene que haberla, pero todavía no la hay. Pero ya se llevaron licencia los grandes, no se la llevaron todavía. No se la llevamos. Pero tenemos una historia de Argentina productiva, acá en el corazón productivo de nuestra querida Argentina.
la Argentina tiene muchos productores con muchas producciones y el cannabis tiene que ser mucha producción con muchas productoras y muchos productores, porque si no la vamos a cagar. Y tenemos que tener licencia para la industria exportadora que piensa en trazabilidad, para la Comunidad Europea, y tenemos que tener licencia para las organizaciones, para los pequeños productores, para la sociedad anónima, para construir medicina trazable, y hay que hablar con nombre y apellido de materia vegetal para los usuarios y usuarias de las leyes vigentes de la República Argentina. Que puedan pagar impuestos, que se pueda comercializar y que esté clara cómo es la cadena. Eso me parece que es el desafío, porque si no nuestros ingenieros pueden poner lo mejor de sí para las normas, pero si no está anclada en la realidad de las normativas vigentes de un país, es muy difícil que podamos desarrollar una industria la que estamos pensando. Así que esa construcción que hizo el INASE y el Ministerio de Agricultura en articulación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencia y Técnica, quedaron por supuesto un montón de debates, como la georreferenciación para producir cáñamo y cuál es el verdadero impacto que tiene el cáñamo sobre el cannabis medicinal, en lo que todos hablan como polinización cruzada, y en esto que, como no hay investigación en la República Argentina, pero es un país con mucho potencial y tiene mucho de extensivo la producción, es necesario que nosotros pongamos también normativas ahí. Por eso, la jerarquización de los organismos del Estado, como fue que el SENASA, nuestro SENASA, tenga una mesa primero de cannabis y después una coordinación, Diego Peña está acá con nosotros, que es el coordinador del SENASA, que ponga en un organismo tan prestigioso y tan grande como el SENASA, donde norma materia vegetal y materia animal, no, animal también, y que cuida las fronteras y que cuida lo que entra y lo que sale, que tiene más de 7.000 trabajadores y trabajadoras por todo el país, se ponga a pensar en cannabis, fue una decisión política de su presidenta, Diana Guillén, pero también de un Estado acompañando la necesidad de que nuestros comerciantes vendan bioinsumos trazables, habilitados, y no se los meta preso y tengan que decir que hacen jardinería toda la vida. En ese sentido, hemos ganado una batalla. Hay que seguirla construyendo. Hay que seguirla construyendo. Porque necesitamos de todos y todas para eso. Necesitamos de nuestro INTA, que está presente con el proyecto de Cogollo, está presente con los proyectos de la provincia de Córdoba que están vigentes, que hay que seguir empujando, en nuestro CONICET, en nuestro Ministerio de Ciencia y Técnica, en nuestras universidades, que hay que abrir a los cultivadores y hay que construir a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina bancos no identificados de germoplasma para poder construir genética con identidad territorial, para articular en cada uno de los lugares que se necesiten para el desarrollo médico o productivo. Ese es el nuevo desafío que tenemos. Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Y necesitamos tener una industria científica argentina estatal fuerte para poder dialogar con el mundo empresario internacional y en ese diálogo no perder. Es claramente estratégico el cannabis y el cáñamo para la Argentina. Y como un bien estratégico hay que cuidar la soberanía. Pero no por cerrar frontera, para nada. Para abrir fronteras hay que tener identidad genética. Para poder comerciar y dialogar con el mundo necesitamos tener una industria nacional fuerte, trazable y dialogando con nuestros socios estratégicos históricos, que son los países del Mercosur, pero también en la experiencia con la Comunidad Europea en cultivos diversos de las economías regionales. En esa visión, en esta oportunidad histórica donde la Comunidad Europea empieza a tener pedido de certificación sobre alimentos con certificación orgánica, ya no deja de ser un enunciado, sino el programa de la Comunidad Europea del campo o de la granja a la mesa empieza a pedirle demanda internacional de alimentos que tengan esa certificación. Ahí
es una posibilidad para la República Argentina. Hay que abrir la legislación al cannabis que se empieza a involucrar en la industria alimentaria, que empieza a normar la CONAL cuáles son las normativas. En ese diálogo hay que construir primero cultivo trazable, identificado y estable. Y en esa cadena de la semilla, del cultivo y de la cadena corta que hablo yo, está la posibilidad de construir cannabis argentino con identidad nacional, marca país para todos y todas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas, para todas las preguntas, como dice Gabriel. ¿Por allá? Sí. Son como un montón de preguntas. Pero bueno, algunas vamos a contestarla y si no vamos a contestarla colectivamente. Acá hay muchísimos que podrían estar acá contestando eso. A ver, la reglamentación va a ser lo más amplia posible porque si no vamos a hacer cagada. Cuando vos empezás a ser minucioso, la historia te pasa por arriba porque se va transformando siempre. Entonces lo que ponés como una categorización estándar, la terminás cambiando. Entonces nosotros lo que tenemos que garantizar son el espíritu de la ley. ¿Qué dice la ley de la 27661? Muchas cosas, entre ellas el desarrollo de la industria del cáñamo y del cannabis. Diferencias, sí, claro, porque si vos lees la ley, son dos leyes. Una sobre cannabis medicinal y otra sobre cáñamo industrial, pero separadas, claramente separadas. Bueno, en eso, el cannabis medicinal tiene una ventaja en Argentina muy importante. ¿Por qué? Porque nuestros breeders son probablemente los mejores de América Latina. Y sí, eso, pero digo, ¿pero por qué? ¿Por un falso nacionalismo? No, porque es así, porque, bueno, acá hay breeders que son parte de bancos de genética internacionales, prestigio mundial, ¿no? Algunos están caminando incluso por acá. Así que nada, digo, en ese sentido hay genética, hay cultivadores, hay diálogo con Chile, hay diálogo con Uruguay en las experiencias de regulaciones o semi-regulaciones. Clandestinidad, sí, el desarrollo de la industria de la semilla, por ejemplo. Que hay que normar, que hay que establecer y que el INASE pone el cuerpo como certificador internacional de prestigio, pero hay que dialogar con el sector privado para que entiendan que ahora el mercado es legal, que hay que registrar y hay que trazar. Y que si tiene un blister de 4 SEMA, no pueden hacer una. Bueno. Eso es un tema. En esa conversación, donde, porque vos imaginate que vuela una semilla de Europa y no sabes por dónde, que llega acá con calores que no sabes cuáles son la normativa de esa trazabilidad de guardado de la semilla que todos sabemos cómo se da, llega a los chicos y chicas de la clase media argentina en un producto dolarizado y sin decir cuál es el poder germinativo que tiene esa sema. Cualquier breeder de cualquier cultivo en la República Argentina tiene que declarar en su variedad cuál es el
poder germinativo que tiene esa sema, para que cuando la compras sepa que tiene más del 90 y que le da seguridad. En el cannabis no. Y eso es lo que hay que empezar a construir y que nosotros queremos empezar a construir a partir de las normativas. Esa posibilidad de hacer genética trazable de calidad a nivel industrial, para el medicinal y para el industrial. En ese camino hay experiencias en la Argentina novedosas, que son la articulación de nuestras organizaciones con organismos científicos. El caso de la variedad del INTA con Ciencia Sativa, por ejemplo. O las 6 genéticas registradas por el CONICET recientemente. O las genéticas de articulaciones de grupos de organizaciones donde los breeders tienen vínculo de hace más de 20 años, como el caso de la experiencia de Criacán, de Criar, y la articulación con diferentes organizaciones en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Las organizaciones nuestras que están en una federación, que construyen no solamente solidaridad, sino parte de la cadena. Eso también hay que poner en valor. Y te estoy contestando esto para decir que en la industria inicial se construye con ensayo y error. Pero hay algo que hay que tener claro. Hay que ser científicamente posible, no para el mercado solamente, sino para los usuarios y usuarias que son los verdaderos constructores de una ley anterior que fue la 27350. Eso es muy importante, porque si no, lo que vamos a hacer es cambiar el blister de una farmacia por un producto de góndola. Y es un proceso mucho más largo y distinto, porque las construcciones son humanas incluso. Aún industriales, porque el modelo del cannabis, que tiene excedentes importantes, que todos sabemos, tiene modelos de solidaridad en la comercialización que no hay en otras industrias. Bueno, lo saben acá. Bueno, eso es un modelo distinto también. Para el cuidado de la casa común que aspiramos todos después de la pandemia. Más necesaria cada vez. Y el cáñamo industrial en la Argentina tiene el desafío de construir genética propia, que no la tiene porque hubo un decreto prohibicionista que hizo desaparecer la genética que había en la provincia de Buenos Aires con el textil, el Jauregui, el Luján. Pero bueno, no solamente eso, en la genética forrajera que tenían nuestros productores agropecuarios alimentando a nuestros cerdos del sur santafesino, o la textil en el norte santafesino en diálogo con Chaco. Bueno, toda una historia de identidades territoriales. Eso hay que dialogar con el sector privado y científico europeo y estadounidense para poder construir una genética común, con una identidad común en la Argentina. Ahí sí vamos a tener en el INTA, en el CONICET, en nuestra universidad un trabajo muy importante. Pero sí, es una posibilidad. El sector agropecuario argentino también ve en el cáñamo la posibilidad de darle estabilidad para un mercado internacional. La experiencia que hizo el Ministerio de Agricultura con el SENASA y con el INASE sobre la posibilidad de habilitar ensayos de una empresa privada de genética dio muy buenos resultados. Ese vínculo público-privado es un modelo para seguir. El cannabis tiene esa posibilidad. Así que, nada de seguridades, todo en el camino, pero está seguro que a cada cosa que hagamos hay que escribirla porque después cuando vengan otros van a querer cambiarla. Y lo importante no es un gobierno, las normativas que uno hace, sino que sirvan para la industria o para los objetivos que fueron creados. Acá, perdón, acá de este lado había alguien y después seguimos allá. Sí. Son trámites independientes. No, porque uno te habilita para ser criador, la categoría, para desarrollar, en este caso, creaciones fitogenéticas. Y la otra te habilita como expendedor de semillas registradas. Otra categoría son. Puede ser F y sin ser A, o puede ser A y F. Bien. No, por favor. ¿Acá? Sí. 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 Hola, Nicolás.
Ya lo vimos con el local que determinamos algunas organizaciones como PAC, etcétera, capacitando a las fuerzas policiales. Queremos saber si se está realizando los enlaces, el Aricame, porque... Sí, el Aricame está tomando nota de esto a partir de lo que pasa con la demanda a Laura Villamayor y a la directora de jurídico, Renata Cascardo, que está tomándolo ahora jurídicos también aparte del equipo interdisciplinario. Nos preocupa y estamos en contacto todo el tiempo, no solamente porque soy Aricame, sino trabajando, y el SENASA también, en un registro, porque, a ver, no son casualidades, también, porque todos se conocen y saben qué hacen en ciudades pequeñas. Y bueno, en el caso de Sebastián en el Hoyo, como otros, tienen más de 20 años de desarrollo en el cultivo y que tienen normativa y trazabilidad dentro de las leyes vigentes, y que nosotros no estamos para interpretar si hacen o no hacen una cosa. Nosotros lo que hacemos es normar del INASE parte de la cadena de la semilla de cannabis. Eso por un lado. ¿Nos preocupa y nos ocupa? Sí, estamos hablando con el Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad es el que más dice que hay que cambiar la ley de drogas. Porque si están esos grises hay interpretaciones subjetivas. Sí, es un problema. Lo vemos con preocupación. Sí, vine con mi hermano y con un amigo, y antes estuve hablando con uno de los cultivadores, intercambiando en lo que pasa en la comarca andina, pero pasa en Córdoba, pasa en Rosario con el robo de plantas, de pedido de seguridad de AUPAC y la visibilización de las organizaciones sobre el robo de plantas, que también parte de la propiedad privada también de la gente, que hay que cuidar. Digo, ¿no? Ya que el defensa de la libertad actual, cuando se habla tanto en el discurso público, es también cuidar la propiedad privada que tienen los cultivadores, las organizaciones, bueno, todos los que están pensando en la industria del cannabis. Sí. Mirá, nosotros no normamos ni... Primero, quiero decirte que como no está vigente la reglamentación, no puedo decirte qué va a pasar con algunas partes de la cadena de las licencias. Pero sí, claro que va a haber licencias para poder transportar, para poder producir, para poder comercializar, para que haya intercambio. ¿Se puede intercambiar un desarrollo científico con un criadero A? Sí, claro que se puede intercambiar. Pero voy a decir, ¿qué se puede intercambiar? Se puede intercambiar genética, plantines, clones, investigaciones científicas, materia vegetal de investigación para desarrollos preclínicos, clínicos o lo que fuere, pero la comercialización no está normada en ningún lugar. Lo que pase tiene que ver con una relación de privados. Hoy, cuando exista la reglamentación del Aricame y cada una de las cadenas paguen por tener una licencia, bueno, va a haber impuestos como cualquier industria vigente. Mientras tanto, lo que pase no acata ni tampoco tiene responsabilidades sobre los organismos vigentes. Yo lo que digo a veces, viste, con esto, como eso en los abogados, no hay que preguntar esas cosas. ¿Se entiende? Porque digo, no está, digamos, ahora no está eso. Lo que hay es un intercambio concreto de nuestros investigadores por año del desarrollo genético. ¿Cómo hicimos para tener el desarrollo genético si era parte del prohibicionismo? Con intercambio, claramente. Eso es lo que puso en valor el INASE. Porque cuando ustedes van a registrar una variedad, tienen que declarar cuál es el desarrollo genético histórico que tiene. Y en este... ¿O no, Facu? Eso que dice es maravilloso, no solamente porque él sabe lo que significa el prohibicionismo, lo pagó con el cuerpo como muchos de ustedes, sino que la cadena se empieza a juntar y tiene legalidad, eso es lo importante.
Y claro que la ARICAME tiene la responsabilidad de que eso esté en blanco, porque si hay gris, hay mala interpretación. O sobreinterpretaciones. Eso. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien quiere hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí. Bueno, 2 preguntas, sí. Sí, está terminado. Nada, que esté acomodado cualquier reglamentación habilitada que pase por la área del Estado correspondiente. No hay nada, no hay ni mano extraña, nada. Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para que todos los que están acá también estén incluidos. Porque si no, las reglamentaciones se hacen para 4 o 5 nada más. O no se reglamenta para el futuro. Y por eso, y en eso, no solamente en la posibilidad de registrar, sino en la comercialización, que tengan la posibilidad todos de entrar al negocio si lo pueden demostrar también, ¿no? Porque no un pedido de licencia por pedir, sino que va a haber un esquema, digamos, de trabajo de campo, a ver si eso está. Más allá de la experiencia de la 27350, de nuestras organizaciones que tienen una ventaja histórica por el desarrollo que vienen haciendo en la cadena. Pero sí, no hay nada de eso. Lo que se está haciendo es que podamos normar para el futuro. ¿Qué significa? Que no entorpezcamos el desarrollo de la industria. Porque hoy poner un porcentaje sobre algo podría ser no poder investigar genéticas europeas que acá van a impactar medioambientalmente distinto. Entonces probablemente los cannabinoides se cambien y los porcentajes también. Y si ponemos las normativas de la Comunidad Europea como parte de las nuestras, se la estamos pifiando mal. La Comunidad Europea tendrá normativas que el que quiera comercializar tendrá la posibilidad, y habrá normativas que haremos en Argentina para dialogar en el mundo con estándares nuestros para el mundo. Eso es lo importante, esa es la construcción de soberanía. Estados Unidos tiene normativas propias de cannabis en los estados regulados y comercializa con los países europeos de acuerdo a las normativas. Pero las normativas de Estados Unidos son absolutamente privadas de cada estado. De hecho, el THC se consigue en cualquier dietética de California, por ejemplo. Y nadie le pregunta, ¿cuánto tiene de THC? Que parece que fuera la pregunta, digamos, del demonio. Porque después va a ser cuánto tiene de CBG, cuánto va a ser de CBN. Son cannabinoides. Ya que estuvimos recordando al maestro Mechulán, digamos, imitémoslo, por favor, ¿no? No hay que hacer prohibicionismo en la investigación científica y en la productiva tampoco. Así que tenemos mucho por investigar. Menos techos a los porcentajes y más amplitud para que todos y todas puedan desarrollar una industria. Los grandes, los pequeños y los chicos. Muchas gracias. Gracias.